ponerse a grabar. Yo lo que hago un momentito aquí, sin que nadie me vea, y luego ya le pegamos el corte. En las preguntas aparece mucho la palabra ciudadano, ¿no? Sí. Bueno, pues súbame la primera y ya vamos a empezar. Vale. Bueno, pues la primera pregunta, Julio. ¿Qué se debe de entender como mayoría social en esta sociedad en la que ahora mismo una gran cantidad de gente, seguramente la mayoría, está viviendo las consecuencias del acaparamiento de la riqueza por parte de una pequeña parte de ella? Vamos a ver, en las preguntas que yo he leído aparece mucho la expresión ciudadano o ciudadana. Y hay una tendencia muy extendida a considerar que el ciudadano y la ciudadana son los clásicos votantes, el que va a votar. Y en consecuencia todos somos ciudadanos. Efectivamente eso es así a la luz del derecho, a la luz de la ley, todos somos ciudadanos y ciudadanas. Pero en el sentido que se viene planteando desde muchas instancias, y yo mismo, es que el ciudadano es otra cosa especial. Es el que toma o la que toma conciencia de sus problemas y está dispuesto a participar activamente. Es decir, un ciudadano o una ciudadana son los combatientes por la ciudad. Combatiente, activo y actuante. Claro, en este sentido, el ser ciudadano implica esa militancia, esa toma de conciencia y la decisión de intervenir activamente para mantener o cambiar las condiciones de vida de su sociedad. Por tanto, cuando yo hable de ciudadano, debe entenderse que estoy hablando de esta entidad personal que decide intervenir. Es decir, lo que llamamos en otro momento concienciados o concienciadas. Y bien, dicho esto, la primera pregunta era, ¿la puedes repetir? Sí, el cómo organizar a esa mayoría social. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que partir, esto no es ningún misterio, de lo real concreto, de los problemas inmediatos. Esto es lo que yo aprendí cuando empecé a militar en el Partido Comunista. De lo que la gente toca, de los problemas más inmediatos, y tener una actitud un poco socrática del maestro que sabe conducir con el debate con la gente, a que la gente ella misma alumbre las respuestas a sus problemas, se conciencie. Yo lo digo muchas veces en conferencias, el ciudadano y la ciudadana a veces no son conscientes de que saben, no saben que saben. Pues la actividad política por parte de aquellos que estamos dispuestos a que las cosas cambien, estriba en que ellos sean conscientes de que saben y que deben intervenir. Es decir, estamos luchando contra el apoliticismo. Esta idea la retomo yo del gran Pericles, cuando decía, según dicen que decía en las asambleas del Ágora ateniense, vemos con malos ojos a aquel ciudadano que no quiere intervenir en política. Y en esto hay que ser muy claro. El que es apolítico debe ser criticado por ese apoliticismo. Y hay que tener el suficiente valor para decírselo con buenas palabras, para combatir la idea de que la política es algo nefando o algo que debe desaparecer. Ese combate es fundamental. Al contrario, reivindiquemos la política, que es el ejercicio que los ciudadanos hacen de una actividad, aunque ellos no saben que están haciendo política. Y eso se hace a través del concreto. Quiero decir que nosotros no podemos ir, como en algunos casos hemos ido, hablándole de socialismo, de comunismo o de anarquía, de las grandes ideas. Eso francamente produce un rechazo por parte de la gente. Yo creo que nosotros debemos hablar de lo inmediato, sin politizarlo, aquí le pongo muchas comillas, sino haciendo posible que ellos, a través de lo real concreto, alcancen un nivel de concienciación hasta que descubran que eso es política. ¿Una manera de conseguir eso puede ser mediante la rebeldía de la gente? Sí, lo que pasa es que la rebeldía, hombre, sin rebeldía no hay cambio. Yo creo que, permitidme que haga este comentario que parece poco usual, aunque en mí sí lo suelo utilizar. En la Biblia, en el Génesis, Adán y Eva son tentados porque la serpiente le ofrece conocer el bien y el mal, el conocimiento. Y tienen el primer gesto de rebeldía, comen la manzana. Esa rebeldía permite a la humanidad avanzar y salir del estado de animalidad pura en la que se encontraba.
Naturalmente estoy hablando desde una metáfora, no es que esto fuese así. Pero el acto de rebeldía además implica una conmoción en el mundo. Siguiendo la Biblia, el primer enfrentamiento que tiene Luzbel, el primer arcángel contra Dios, es un enfrentamiento de rebeldía. Es decir, en el principio, la rebeldía es algo sano, algo deseable, porque es la cantidad de energía consciente necesaria para enfrentarse a un problema. El problema gordo viene cuando la rebeldía no está al servicio de una propuesta alternativa. Es lo que llamamos los rebeldes sin causa. Una rebeldía esta, de rebeldes sin causa, por otra parte muy mimada por parte de la burguesía, Porque claro, los niños rebeldes que se cuestionan a sus padres, a esta sociedad de consumo, pero que visten estos llamados harapos que cuestan tanto, son rebeldes perfectamente acomodados al sistema. No, no. El rebelde es el primero, el que tiene causa, y además tiene un plan para acabar con esa situación y enfrentarse. Es decir, es disciplinado, es un ciudadano, por tanto consciente, disciplinado, que se organiza con otros en un proyecto para cambiar. Claro, eso es fundamental. Sin rebeldía no hay cambio. Pero rebeldía, repito, con causa, con un proyecto alternativo. Seré esquemático. Cuando definimos a la izquierda, yo suelo decir que la izquierda tiene tres características. Voy a hablar brevísimamente de dos. Una es negar lo que hay. No estoy de acuerdo con lo que hay. No estoy de acuerdo. Y dos, esta negación mía implica un proyecto alternativo, porque quiero esta otra cosa. Estos son los dos aspectos de la rebeldía que hay que tener siempre presente desde mi punto de vista. Y quizá también en una cosa que en la que tú muchas veces insistes, ¿no? Y es el tema de que se están incumpliendo sistemáticamente los derechos humanos, la solemne Declaración de los Derechos Humanos, a la cual la Constitución española está adherida. Quizás sea también una manera de encontrar de dónde rebelarse, ¿no? De poner en quién está en la ilegalidad y quién no. Mira, desde hace décadas la izquierda está desperdiciando un instrumento extraordinariamente eficaz para luchar. Y lo ha despreciado de instancias de ultraizquierda, que así se define. Hablan de los derechos humanos, yo lo he oído decir, como una especie de documento de tipo burgués. En fin, permite la expresión, Dios bendiga la ignorancia. Que no pasaría esto si no fuese porque son nocivos para la izquierda aquellos que prefieren hablar de socialismo, comunismo, anarquía y no entran en lo concreto. La solemne Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y documentos concomitantes con ella, que los desarrollan, es un instrumento de lucha de primera magnitud, por varias razones. Cualquiera que lea sus contenidos, 30 artículos, se dará cuenta de que la situación que se pretende alcanzar si se aplica a los 7.000 millones de habitantes del planeta Tierra, eso es la revolución. Segunda cuestión. Esa situación a la que hay que llegar es una situación que implica necesariamente el cambio del sistema económico-político y el cambio de los valores. En tercer lugar, es un documento que tiene el consenso de todas las naciones del planeta Tierra. Y en las constituciones se recoge como la línea medular que informa las constituciones, en concreto la española, el artículo 10. Y en cuarto lugar, sitúa a los gobiernos fuera de la legalidad. Yo no sé por qué en la izquierda hay tanto regusto en volver a etapas de clandestinidad y nos gusta sentirnos fuera de la ley, proscritos, perseguidos. No, yo prefiero que el perseguido y el proscrito sea Mariano Rajoy, no nosotros. Por tanto, usar los derechos humanos es decir que la Constitución se cumpla. Es decir que el proyecto del euro no vale porque no es capaz de conseguir la vivienda para todos, el trabajo, las horas extraordinarias que se paguen, el empleo, la educación, la salud, la justicia universal, la jurisdicción universal. En consecuencia, para mí, la izquierda debiera ser en estos momentos la más consecuente en demandar y en luchar para que se cumplan la solemne Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la cual debemos añadirle una parte más. La Declaración de Derechos Humanos se dice, y es verdad, que tiene dos familias de derechos humanos. Los derechos políticos, lo digo por orden de antigüedad, y los derechos sociales.
hoy hay que añadir los derechos del planeta Tierra. Porque si el planeta Tierra acaba en un cataclismo de tipo ecológico, se acabaron los derechos. En consecuencia, defender los derechos medioambientales formaría parte de la trilogía. Y si se me apura, ¿qué documento pudiera ser el que nos sirviera de referencia para hablar de esta tercera generación? Yo digo, la Carta de la Tierra, yo recomiendo que se lee, porque así tendríamos desde la izquierda para exigir que se cumpla, y además, como no viene en nombre de ningún ismo, no viene en nombre del comunismo, del socialismo, del anarquismo, sino de la legalidad, haría que mucha gente que tiene miedo a los ismos entrasen a defender algo que les conviene y además es perfectamente legal. Terminamos. Los compañeros de Asturias, como los compañeros de cualquier rincón del país, están ahora mismo asistiendo a una situación política que no nos esperábamos hace muy poquito tiempo, que en el peor de los casos va a suponer la ruptura de un bipartidismo que nos lleva desde la transición de Cano, llevamos teniéndolo, pero que a su vez, bueno, y en el mejor de los casos incluso a tocar el poder, ¿no? Pero que está también suponiendo una pequeña revolución en las mentes, o un cataclismo en algunas mentes, en el sentido de que se está viendo cómo partidos de nuevo cuño están consiguiendo romper una brecha que partidos que llevan una historia grande no lo han conseguido. ¿Cómo hacemos que saquemos provecho de esta situación histórica que vivimos y que todos nos veamos partícipes en ella? En eso el Frente Cívico es un abanderado y un avanzado en dar respuesta a ese problema. De la misma manera que el Frente Cívico es un antecedente próximo de Podemos. Eso hay que ver los materiales y verlo. Para empezar a explicar esto con brevedad, naturalmente tengo que decir en principio que yo soy militante del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida. Lo digo para que nadie se extrañe de lo que voy a decir a continuación. La historia ha procurado un acontecimiento importantísimo. En la década de los 90, Izquierda Unida tímidamente y con mucha oposición dentro, lanzó la idea de que para que el país cambiase había que pasarle al Partido Socialista. Sin eso no es posible el cambio. Quiero ser en esto radical. El que siga soñando que con el Partido Socialista se puede ir en una sociedad alternativa, tengo que recomendarle que está en un tremendo error y que conviene que salga de él. Pues bien, la idea del sorpaso. Podemos, esta fuerza política que ha surgido de una manera que parece improvisada, que ha alcanzado un éxito extraordinario en las elecciones europeas y que en la conciencia de los españoles y en las encuestas aparece como la abanderada de un cambio, es un hecho político de una magnitud extraordinaria. ¿Por qué? Porque el bipartidismo ha sido roto, por lo menos en la mente de los españoles, que da por qué se haga a niveles electorales. Y eso, desde la izquierda, tenemos que saber utilizar y no tener un sentido de traición hacia los que no nos votan, o de engaño, o que no se nos ha reconocido el mérito. Estas cosas están bien para el confesionario. Permitidme que os diga que en la lucha política es como que se desarrolla una batalla. Hay que ver en el plano cómo están las fuerzas distribuidas. Y hoy nosotros tenemos la oportunidad, a través de Podemos, de romper el bipartido. Ahora bien, sabemos perfectamente que Podemos no tiene una estructura hecha a través de décadas, no tiene una militancia, diríamos, acendrada y con experiencia, y que también hay mucho aluvión y que tiene una gran bisoñez. Eso es cierto, pero eso no le impide ocupar el lugar que está ocupando. Imaginemos que Podemos gana unas elecciones o que Podemos consigue tener un peso muy fuerte en las instituciones. Nosotros no podemos permitirnos que sucumba. No podemos permitirnos que esa experiencia sea flor de un día. Y por tanto, el resto de la izquierda y el resto de los ciudadanos, aunque no sean de izquierda, pero gente que defienda los derechos humanos, tenemos que buscar la manera de organizar en un contrapoder que haga dos actividades. Una, ese contrapoder ciudadano y político, en el caso de que un hipotético gobierno de Podemos sea factible, tiene que situarse en el apoyo a ese gobierno, cuando este gobierno legisle a favor de medidas de cambio.
pero también para decirle a ese gobierno que no olvide nunca lo que es, porque si no también estamos nosotros, esperando que algún día ese propio Podemos se incorpore a esta fuerza. Yo estoy pensando en la unidad popular, estoy pensando en lo que decimos en el Frente Cívico, el contrapoder. Al poder económico y político no se le puede enfrentar un simple hecho electoral, hay que enfrentarle un contrapoder que se le enfrente en una acción decisiva, porque en política es la cuestión de fuerza. Por eso, preparar ese contrapoder es algo esencial a lo que nos podemos dedicar en vez de estar criticando o hacer un frente anti-Podemos. Y lo dije un militante de Izquierda Unida del Partido Comunista de España. ¿Por qué? Y con esto termino. Porque para mí, comunista, lo importante es llegar a otra situación. Si otros aparentemente lo hacen, me da igual. Yo aprendí en el Partido Comunista de España que lo importante es llegar a otra situación y que los partidos son vehículos, son instrumentos, herramientas, y no iglesias ni fines en sí mismos.